Bienvenidos a Modo Líder. El día de hoy, en este espacio, vamos a hablar de una de las 3 palancas que identificamos para el desarrollo de una empresa. Hemos hablado de crecer con un equipo de personas que tengan esa visión y el día a día construyan ese futuro. Hemos hablado de diseñar procesos que permitan de una forma intuitiva y con menos fricciones llevar ese enfoque de excelencia a los clientes. Y de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es uno de los elementos que más relevancia ha tomado en los últimos años, la tecnología. Para ello, mi querido Dani, bienvenido de vuelta. Gracias, Freddy. Un gusto estar acá presente. Gracias por el recibimiento y pues con todo el ánimo a platicar. Gracias, Dani. Fuiste uno de nuestros 2 invitados en este capítulo que hablamos de talento. Correcto. Y pues iremos entramando, pero nos vamos a dar cuenta que el talento sin herramientas no hace mucho. No hace mucho. Claro. Y el día de hoy está con nosotros Jorge García. Muchísimas gracias. Gracias, al contrario. Jorge, por tu bienvenida. Me voy a permitir leer un poquito de tu trayectoria. Jorge García es fundador y director general de Center y tiene más de 26 años de experiencia en la industria de las tecnologías de información. Has estado en posiciones de liderazgo en empresas como IBM, como Telmex, como Alestra. Y me parece que tu visión va a nutrir mucho esta conversación, Jorge, porque el emprendedor que está en contacto o que ha tenido contextos de estructuras empresariales sólidas, me parece tiene también pues algunos elementos que aquellos que han sido toda su vida emprendedores, ¿no? Por supuesto. Con todo gusto y gracias por la invitación. Estamos aquí atentos para platicar. Muchísimas gracias. Oigan, a ver, ¿qué les parece si para iniciar conversación nos platicas un poquito de ti, Jorge? ¿Quién es Jorge? ¿Cómo fue que te encontraste con estos temas de la tecnología? ¿Qué andas haciendo ahorita? Etcétera, etcétera. Muchas gracias. Pues mi nombre es Jorge García López, tengo 49 años. Llegué a Tijuana en 1996, soy de la Ciudad de México, o sea, 30 años ya cumplidos acá. Dentro de esos 30 años tuve una aventura empresarial como gerente para un call center que se llama Telvista en Mexicali, 8 años, así que aguanté el calorón y y conocí un poquito diferente de Baja California, que la rumorosa se hace diferencia, aunque uno no quiera pensarlo. Sí es una manera distinta de trabajar y hacer negocio en Mexicali que Tijuana, pero me ayudó mucho a desarrollarme y creo que me abrió una apertura de conocimiento distinta en la región. 2017 ya regresó a Tijuana y bueno, ahora ya fundando a Command Center Technologies. Estudié en la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC, la carrera de comunicación. Muchos en la industria piensan que soy ingeniero o que tengo alguna ingeniería. Y la verdad es que soy comunicólogo y también se los digo. Sin embargo, la oportunidad que hubo en el año 1999 es que abrieron un departamento de fuerza de ventas empresarial para una vertical de Telmex, de Teléfonos de México. Sabemos que aquí es Telnor. Pero esa vertical estaba requiriendo este tipo como de consultores a distancia, porque habían ellos conocido a una empresa en Nueva York, o sea, esos directores que fueron mis jefes en Telmex, en una visita que fueron a Nueva York, conocieron a una empresa de trade y de finanzas que hacían transacciones a nivel país, pero con un grupo de vendedores en una oficina física, una especie de call center, pero de nivel de finanzas. Entonces, esa idea se la traen a México y fundan una especie de departamento de atención empresarial. Tengo la suerte de que estando en la universidad, en primero o segundo semestre, veo la oferta laboral, acudo, me hacen una entrevista y tuve la oportunidad de empezar a trabajar desde los 22 años prácticamente. Ahí me formé como supervisor, como gerente, y renuncié en el 2010. Prácticamente duré como unos 11 años para la empresa. Me tocó muchos procesos tecnológicos, iniciando, si se han de recordar, o si no, yo soy más grande que ustedes, pero iniciamos con las ventas de internet que le llamaban el dial-up. Ah, claro. El que hacía ruido. El que hacía ruido. Sí, okay. Era una conexión de 64 kilobits.
Obviamente ahí no traspasaba, no podías transmitir nunca jamás audio ni video, porque eran prácticamente ver puras páginas web básicas. Y la chamba, bueno, las primeras actividades de ventas que me tocaron como ejecutivo era vender ese internet a las empresas junto con una computadora a pagos, a plazos. Después ya surgen las otras versiones de internet, que viene una versión que se llamaba Turbo, que eran 2 conexiones. Ahora en lugar de 1, se conectaban 2, y cada vez que recibías una llamada, se desligaba el enlace, o sea, de los 2 se quedaba uno activo, y cuando colgabas otra vez se volvía a reactivar. Entonces volvía la velocidad de tu computadora. Claro, perdón que te interrumpa, pero era Sí. cuando o llamabas por teléfono O te podías conectar. o te podías conectar, a internet. sí. Claro. Estabas haciendo la tarea o querías mandar un correo electrónico, tenías que detener el internet para hablar por teléfono. Colgabas y otra vez se volvía a restablecer. Y Turbo, esa versión de internet más sofisticado, es que tenía doble. Lo que sí te decían, pero a veces ignorábamos, que era doble cargo de dinero, ¿no? Cada vez que te conectabas era un servicio medido que se cargaba ahí a tu recibo telefónico. Después evoluciona a Infinitum con una tecnología que se llama ADSL, y ese Infinitum ya no compite con tu línea telefónica. Ya podías convivir, trabajar en tu computadora o hacer tus tareas de la escuela, a un ama de casa, descargar una receta para la cocina y tener tu teléfono activo. Me toca vivir los escenarios de los data centers, el crecimiento de Telmex cuando compra en el 2001, 2002 algunas compañías en Sudamérica que pertenecían a otra marca grandota de telecomunicaciones de Estados Unidos, y compran Colombia, si no mal recuerdo, Argentina, Perú, entre otras marcas, entre otros países. Y tuve la experiencia de abrir mercado para Chile y para Argentina como gerente de ventas desde Tijuana, gerenciando desde aquí los equipos de ventas de trabajo para Argentina y Chile, con la nueva adquisición de esa compañía, ¿no? En el 2011 tengo la oportunidad de que entro a trabajar a Lestrax, un grupo que pertenecía a la mitad, el 50% de la compañía AT&T, el otro 50% era mexicana. Cuando yo entro, me parece que ya la fusión ya es completamente mexicana, y lo que sí noté mucho es la diferencia de las culturas de trabajo, lo que tú comentabas. Al final de cuentas, ser un emprendedor de toda la vida creo que es una gran ventaja, porque puedes tener la experiencia a muy corta edad, a muy corto tiempo, de lo que vas a vivir como empresario. Los problemas de contabilidad, la gestión de recursos humanos, el tema de liderazgo, el tema de hacerte experto en ventas, aprender de marketing. Claro. Pero cuando trabajas en corporativos, todas esas como pequeñas olas de emprendedor acá se convierten como en olas de 6 metros, porque empiezas a tener responsabilidades pues un poquito más grandes y tienen más calado, digamos, en la industria. No es tu empresa, pero tú eres el gerente, el que te hace responsable. Entonces, con Alestra vivo una cultura más americanizada. Procesos más rigurosos, más estandarizado, el sabor muy americano de hacer las cosas. Y más allá de que si estás en una caja donde no te mueves, la sensación es que cuando tienes procesos estandarizados, y es algo que no hay que dejar de hacerlo, y lo entendí allí, es que te permiten un descanso operativo para los gerentes y para los que somos empleados. Incluso parece como si sin tanto esfuerzo las cosas salieran bien. ¿No? Sí. Y por otro lado, cuando no tienes procesos, lo das todo y estás acostumbrado a solucionarlo con músculo, pero no siempre te salen las cosas del todo bien. Claro. Son paradigmas distintos cuando no hay procesos y contratas a un colaborador que es brillante, creativo o se esmera mucho. Empieza a resultar como una especie de héroe en los procesos. A lo mejor no en el negocio, pero en los procesos empieza a ser como el salvador, porque está cubriendo con sus habilidades las áreas de oportunidad en el negocio. Y es el que resuelve, ¿no? Y es el que se resuelve. le otorga una autoridad, sí, como este líder innato selecto por la gente, ¿no? Exactamente, empieza a tener una especie de autoridad. Pero es una autoridad que tiene 2 vías. O lo hace socio o se va a desgastar, porque él va a ver que mucho depende de su esfuerzo para sostener ese proceso que le falta. Es bueno porque te motiva al inicio. Todo lo que dices y haces está aprobado. Hazlo, no está hecho. Pero el desencanto viene pronto porque sabes que todo depende de ti después. En una empresa que está todo organizado, al inicio la sensación es de aquí no me van a valorar porque ya está todo hecho.
¿Qué idea brillante puedo poner de un proceso que ya tiene 15 años? Pues nada, ya está funcionando. Sí. Sin embargo, en el transcurso del tiempo te permite adoptar otros procesos creativos sobre el proceso ya estandarizado. En lugar de que te sientas frustrado de aquí no puedo cambiar nada, tengo la oportunidad. Como primera etapa, lo dominas y tienes una oportunidad de hacerlo ya mejor, sobre una base hecha. Y eso me dio un conocimiento que no había tenido en el lado mexicano. Y originalmente, cuando tenía 18 años, entré a trabajar a Banamex como cajero. Entonces, he tenido como que la suerte de trabajar en grandes corporativos. Banamex, después Telmex, Alestra. Y en el 2012, después de estar 2 años en Alestra, me buscaron de una empresa que se llama IBM, desde Nueva York, y me dieron la oportunidad de ser el gerente de ventas de Baja California, como el director de... Y yo lo que digo es, yo no hubiera podido entrar al corporativo de Monterrey de Alestra sin haber aprendido las cosas que aprendí en Telmex. Una gran escuela, súper profesionales, es un grupo muy trabajador, ¿no? Es la impresión que te da trabajar para el grupo Carso. Después Alestra, con el estilo americanizado, un poquito más manejo de inglés, más de procesos americanos. Después llega IBM, completamente americana. Y en una empresa en donde la sensación de que eres como una especie de emprendedor viviendo dentro de un clúster o de un grupo es una sensación que te llega muy rápido. Porque ahí ya no hay lo que en México siempre nos habían vendido, que es el plan de carrera, ¿no? Tú tienes que tener un plan de carrera y yo te voy a ayudar a hacer tu plan de carrera. Y aquí está el CRM o software de recursos humanos que ayuda al plan de carrera. Llegas a una empresa como IBM y te dicen, eso no existe aquí. O sea, aquí tú tienes que armar tu plan de carrera. O sea, no va a llegar una plantilla y decirte, es lo que queremos para ti en el futuro. Y dice, aquí están los portales de autocapacitación, capacitación a distancia, o cursos que puedes tomar, o eventos a nivel mundial que hace IBM, y tú eres libre de decir en cuál quieres participar. De acuerdo a tu sensación de tu interés, ¿no? De tu interés. Claro. Y esa sensación es como de, puedo hacer lo que yo quiera hacer. O sea, o puedo tomar líneas en las que no me van a servir nada para lo que quiero hacer, me puedo equivocar. O en realidad estoy en una empresa donde tengo toda la libertad de decir, yo me quiero formar para ser un consultor de finanzas y de hacer forecast o programación de finanzas especializado en banca. ¿Ok? Entonces IBM te decía, aquí está todo este currículum que tú puedes hacer para especializarte en banca y en finanzas. Y eso es nuevo, te sientes un poquito como huérfano, sin padres, porque la estructura de empresariales mexicanas era de, tienes una tutela siempre. Hay un jefe tuyo que te dice qué vas a hacer y hasta dónde puedes llegar. Llegas a una empresa americana en donde ya tu jefe es como una especie de consultor nada más, te da unos tips, pero no te hace tu plan de trabajo. Oye, Jorge, ahora, en los últimos años has estado acompañando empresas, emprendedores, pues en estos esfuerzos de digitalizarse, de tener mejores herramientas para servir a sus clientes. ¿Cómo es que haces el cambio qué digo, siempre estuviste en empresas un tanto tecnológicas, pero ¿cómo fue que empiezas a descubrir ese nuevo rol para ti? Siempre creí que estaba como una especie de escuela cuando estaba dentro de los corporativos. En algunos de ellos, el sueldo te atrapa que ya no te muevas. Las buenas condiciones que te dan de vida es para que dices, ya no me voy a mover de aquí, me voy a jubilar. Sin embargo, IBM empieza a tener algunos movimientos que detecto, se empieza a achicar en México la empresa. Y yo dije, mi siguiente movimiento es moverme a México o a Monterrey. La verdad es que yo quería seguir viviendo en Tijuana por las comodidades que te da una ciudad pequeña, ¿no? La verdad. Así que decidí emprender. Y en el emprendimiento, pues el primero es el balde de agua fría porque pues ya no tienes el sueldo y ya de ser alguien que tocaba la puerta en el gobierno o en una empresa más grande de Baja California que quiera nombrarme, pues ya eres Jorge García ahora. De hecho, hubo un cliente que me lo dijo. Un cliente grandote aquí en Tijuana me dijo, es que antes eras IBM y ahora, ¿qué haces? O
O sea, como que... Sí, ¿quién eres? ¿Quién eres? Sí, ¿quién eres? Sí, me lo digo con todo respeto y era casi mi amigo. Habíamos volado muchas veces a eventos a Estados Unidos y a México, pero ahora él me dijo, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? ¿No? Ustedes saben ahí cómo funciona esa base de tesón, fuerza, de voluntad, alinearte a lo que el mercado está esperando, trabajar ahí fuerte. Y me pude estabilizar con soluciones y con la marca ya de Command Center Technologies. Claro. Ganamos un proyecto en Toyota hace unos 6, 7 años, un proyecto de un concurso para una consultoría de mejora en procesos. Y nosotros así como nosotros le vamos a enseñar de procesos a los que inventaron el de Toyota Way. Sí, claro. ¿No? El libro de que te enseñas en la universidad de la forma de Toyota de hacer procesos. Sí. Tuvimos oportunidad y lo ganamos. Wow. Y ayudamos ahí. Fue nuestro primer como bienvenida al primer cliente prácticamente. Okay. Y de ahí nos ha tocado participar con marcas regionales en Mexicali, en Tijuana, en Chihuahua. Tenemos clientes actualmente en Sinaloa, una compañía refresquera que se llama Refrescos El Manantial. Una empresa enclavada en un municipio un poquito más pequeño que Tecate, pero se trajeron máquinas de automatización para transportar los refrescos desde Alemania, que compraron en una segunda y los transportaron en barco a través del Atlántico y por el canal de Panamá y llegaron a Sinaloa y es una planta refresquera que tiene 100 años de antigüedad. Pero tienen de los mejores ERPs actualizados del momento con SAP, máquinas automatizadas para el proceso de refrescos y tenemos la fortuna de atenderlo nosotros. Qué interesante, Jorge. Oye, y a ver, creo que esta introducción pues nos lleva al corazón de la plática de hoy. Y pues yo creo que es muy común escuchar en grupos de emprendedores, de empresarios, que se hablan estas ganas de cambiar de ERP o meter un nuevo ERP. Y no se diga ahorita con el tema del IA, que obviamente nos vamos a meter a platicar de, oye, ¿qué tanto estás usando el IA? Como si el uso de la herramienta fuera prioritario, ¿no? Sí, como un deber. Como un deber. Y aquí quisiera escucharlos a ambos. ¿Cuál, desde tu punto de vista, Jorge, y ahorita quisiera escucharte, mi querido Dani, claro, es el proceso para adoptar estas herramientas? O sea, es decir, de las empresas en las que tú has visto que la herramienta termina siendo aprovechada, potencializada, que tiene un sentido, etcétera, etcétera, ¿cuál es la ruta o desde dónde se toma la decisión de ir a buscar a alguien que te traiga más tecnología a la empresa? Bien, como en todas las situaciones empresariales, va a depender de la madurez y también del afán de la dirección por encontrar este tipo de soluciones. Eso es definitivo. En el negocio marca la pauta la dirección, ¿vale? Tal vez queremos pensar románticamente que un proceso cambia desde el fondo, pero ese proceso va a tardar años en llegar a permear. Cuando la dirección instituye, permea a los demás. Y primero quisiera comentar cuáles van a ser las diferencias de adoptarla o no. Por eso es que ahorita se está mencionando tanto que es un deber, ¿no? Como es una obligación, ver herramientas en las que haga sentido por departamento de la inteligencia artificial, ¿no? En algunas ya es hasta mandatorio. Ese trimestre como meta es instalar algo de inteligencia artificial en tal área. Lo que va a suceder es que las empresas que lo adopten mejor y hagan la funcionalidad que debe hacer para su negocio, va a ser como una competencia de un maratón de alguien sobre una bicicleta, sobre alguien o la contraparte corriendo a pie. A pie, exacto. Claro. Sí, algo que me ha tocado, sumándome a la opinión de Jorge, me ha tocado vivir donde hay personas, digamos, jerárquicamente en roles de operación o coordinaciones, que traen grandes ideas y que quieren proponer ciertas tecnologías, pero que se suelen parar porque a lo mejor la alineación de la cabeza o del líder o del director o del que está arriba no tiene esa visión. Entonces muchas veces también tiene que ver con un contexto cultural. O sea, para nosotros que somos millennials y que lo hemos dicho muchas veces, ya casi de manera natural tenemos una afinidad hacia la tecnología y casi de manera natural estamos enterándonos de aquellas cosas que vienen nuevas y hasta las deseamos, ¿no?
cuando escuchaba a Jorge que hablábamos sobre el Internet, ahí entendía yo que primero era, me va a costar más, entonces ya no lo quiero. ¿Sí? Y todo este paradigma de querer adoptar las tecnologías, totalmente me sumo al tema de tiene que venir de la dirección. De una dirección. De una dirección. Ahora, creo que, por ejemplo, ahorita escuchándolos a ambos, estamos como muy enfocados o escucho los puntos de vista a qué tan reacios o no reacios estamos a adoptar una tecnología. Sí. Y lo que quisiera, digamos, como para complementar, redondear esta idea, es respecto a qué viene primero, si la visión o la herramienta. Porque yo escucho muchas veces gente hablando, como decía ahorita Jorge, de, oye, es que qué tanta inteligencia artificial estoy implementando, o cómo se está poniendo el departamento, pero sin esta claridad de qué quiero lograr con la herramienta. Entonces, en su experiencia, en las empresas en donde estas herramientas sí se han logrado potencializar, ¿cómo viene esa mezcla entre visión y solución? Pues para que realmente termines tocando al cliente. Bien, sí. Sí, no, adelante. Yo me sumo. Bueno, definitivamente lo primero que tiene que haber es una visión de negocio. La visión del negocio, a dónde se quiere llegar y qué modelo de negocio o cuáles van a ser las verticales del negocio. Y no tiene que ver con, a mi punto de vista, no tiene que ver con si el negocio tiene 30 años o 5 o 15. Creo que el estarse planteando el futuro de negocio es tan válido en cualquier edad, porque sabemos, si se deja de plantear el futuro, estás condenado a que no vas a poder con la realidad de la modernidad, ¿no? De la competencia. Entonces, siempre primero tiene que existir el objetivo, la visión y el modelo de negocio que se quiere crear sobre las herramientas. Es decir, somos un banco que nuestra filosofía es cercano a la gente y sobre una condición económica que esas personas viajan y comparten negocios a nivel mundial. Ok, somos ese banco. ¿Qué tipo de servicios voy a sacar para ese tipo de personas, usuarias? Esa es como nuestra realidad, ¿no? Central, filosófica, si quieren verlo así. Y sobre eso que dices, voy a tratar bien a mis clientes, socios, con esta categoría de servicios financieros. Ahora sí, ya la cascada viene es con qué lo voy a soportar, en procesos, con gente y con qué tecnología. Yo agregaría, que también esa visión responde a una necesidad de la solución de un conflicto. A veces las tecnologías ya están ahí o no sabemos cuáles están allí, pero lo que sí sabemos es que tenemos un problema a resolver. Queremos reducir los tiempos, así es. Queremos ser más ágiles y también reducir los errores. El meter una tecnología que ya estandariza cierto proceso, pues me da la confianza de decir, aquí no se va a equivocar el humano, ¿no? Sí. Y entonces pudiera ser que esa visión nazca de esta necesidad. Correcto. Al final de cuentas se trata de resolver algo que ya se detectó. Y puede ser para potencializar la visión o transformarla, es decir, ser algo más agresivos. Éramos un banco tradicional, ahora vamos a ir a una fintech. Ok, estás dando pasos muy grandes, todo es válido. ¿Y con qué herramientas lo vas a cubrir? Ahora sí, ¿con qué tecnología? Nosotros, en la empresa, creemos mucho en la filosofía de que las empresas son como son. O sea, no nos metemos en un negocio y decimos, oye, la verdad es que en una calificación del 0 al 10 tú tienes 4 en inteligencia artificial. Sí, ¿no? ¿Sí me explico? La verdad es que no sabemos, porque a lo mejor puede ser un negocio que esa tecnología de inteligencia artificial no le va a cambiar mucho su variable de impacto a lo que ya tienen. Sí. Es una farmacia tradicional, por más que le pongas un robot en la entrada, que le va a costar $70,000, va a decir, pues en realidad le moviste 2 puntos a las ventas. Claro. Entonces, al final de cuentas, la tecnología tiene que ser puesta con mucho sentido de negocio. No ponerla por ponerla. Okay. Pero ya cuando tiene el sentido de negocio, ahora sí, la apuesta tiene que ser lo más, ¿cómo se puede llamar? Educativa o bien hecha, bien elaborada. Okay. Buscas las herramientas, buscas a los proveedores. Ahora sí te vas a las ferias internacionales, pones a tu equipo a que responda por sus puestos.
Al de finanzas, pues que busque una herramienta de finanzas. Al de RH, pues lánzate al evento de Madrid, no sé, estoy inventando, ¿eh? Sí, claro. Al de tecnología, te vas al evento de Las Vegas, el CES, le madrugas, dura 2 días y ahí vas a encontrar herramientas para mejorar la parte el proceso de hacer salsas, no sé. Sí. Fíjate que pues qué interesantes puntos planteas, Jorge, porque creo que nos dices, a ver, antes de pensar en tecnologías y en herramientas, primero tienes que saber qué problema de la humanidad, de tu ciudad, de tu colonia está resolviendo la empresa. Así es. Después, saber quién eres, ahora sí que dentro de esa problemática, y por lo tanto la herramienta termina siendo una consecuencia, o una necesidad a esa visión, a esa claridad. ¿Qué pasa si ocurre, y lo vemos con muchas empresas y regionales en la ciudad, donde le están apostando a la tecnología por sí misma, sin saber el impacto, si es requerido o no? ¿Por qué? Por la moda y la presión. Ya fui a un evento de empresarios y 4 de ellos me presumieron que están instalando inteligencia artificial. Yo no quiero ser el que no lo esté haciendo. Voy y lo voy a ir a hacer. Claro. Y a veces se te va el dinero, ten problemas más porque la madurez no estaba tan lista y resulta que te está provocando un problema más grande de lo que tenías antes. Claro. Entonces lo mejor es revisar si se requiere, dónde se requiere y de qué grado se requiere y estar maduros en que si la inversión requiere un esfuerzo grande, hay que ser conscientes de eso y dar el paso. Ahí entran pues seguramente los consejos, contratas un consultor externo y dices, oye, queremos dar este siguiente paso, nos va a costar tanto, pero vale la pena, ¿no? Claro. No, y fíjate que creo que incluso este método en el que tú decías cómo los ejecutivos o los miembros de un equipo hay que estar yendo a congresos y expos, etcétera. Pues porque yo creo que también uno tiene que tener una claridad de cuál es el problema que yo resuelvo dentro de la organización. Sí. Y cuando viene esa claridad, pues entonces empiezas a visualizar como emprendedor dentro de la organización. Pues qué proyectos tienes que fundar, qué inversión tienes que atraer, qué hay que lanzar para resolver los temas dentro del ecosistema. Y yo creo que ese enfoque es el que necesita la organización moderna, en donde haya pues muchos emprendedores creando y probando mejores maneras de solucionar el problema que viene a resolver la empresa. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, yo lo que he visto con los procesos de adopción de tecnología es que cuando hay un responsable de un área de negocio, puede ser un gerente, un director, que le reporta a un director general, él inicia un proceso de innovación. Al recibirte y decirte sus problemas, te está diciendo, esto es lo que me hace falta, la empresa ya pensó en esto y queremos ver que ya instalado, ya funcionando, puede ser un elemento tecnológico, puede ser un elemento de un proceso, una herramienta. Él dice, con esto estoy cubriendo, porque yo soy el responsable, estoy cubriendo esta área de necesidad. Nosotros como proveedores analizamos, decimos las verdades, una responsabilidad también del proveedor, es decir, no compres por comprar, no compres tantas licencias o no hagas tanta inversión que no se requiere, esa es una responsabilidad también que tiene que haber del lado del proveedor. Pero ya instalado y funcionando un nuevo sistema y funcionando correctamente y haciendo lo que debe, genera una confianza en la dirección general. Claro. Y se convierte como una especie de ciclo virtuoso. Sí. Porque esa área, al haber propuesto un servicio, una solución, y llega a funcionar y hace lo que debería, es decir, la expectativa se cumple, el ROI o el modelo de negocio está cumpliéndose, la dirección ya tiene una inercia mayor a estar sufragando o patrocinando ese tipo de proyectos. Es un ciclo yo le llamo como una especie de venta o de ciclo de calidad en la implementación de nuevos proyectos en el negocio. ¿Cuál pudiera ser justo en la parte de implementación, el más grande reto? Bueno, el mayor grande reto, tal cual como lo entendemos, es que el paradigma de los directores generales, de los que somos directores generales o los directores generales. ¿Por qué? Porque
Creemos que la instrucción reside en nombrar un propietario del proyecto, ¿no? Vamos a hacer una instalación de un nuevo sistema, un nuevo software, algo de inteligencia artificial, y nombras al propietario. El dueño es ¿qué tipo de servicio es? Siempre la pregunta que se hacen ellos en su escritorio es un servicio de tecnología, es un software ERP. Software, área de tecnologías de la información. Claro, el de TI. El de TI. Claro. Ese señor está en el sótano, 2 pisos abajo del elevador, en un cuarto frío, porque es donde se mantienen los equipos frescos y funcionales. Y él es el dueño de instalación de ese nuevo sistema. Y ese sistema es un sistema que implica posiblemente producción y finanzas. Uh-huh. Y esta persona tiene muchos retos. Primero, no debe de quedar mal porque se trata de su puesto, su figura dentro del negocio, con su sustento. Entonces, la primera presión debe de quedar bien. Ya me lo pidió el jefe. Segundo, tiene que hacer la selección y cuando se hace la instalación, él tiene que responder a las respuestas del proveedor. Las preguntas del proveedor va a ser en torno de producción y finanzas, porque se está instalando un software ahí. Claro. El experto en los sistemas es el proveedor, no le va a hablar para preguntarle cosas de sistemas, ¿no? Exactamente, le va a hablar y el proveedor va a decir, ¿quién es mi punto de contacto? ¿Quién es el dueño del proyecto? Yo soy el de sistemas. Uh-huh. Entonces, el de sistemas en la madrugada y sábado y domingo se le va a pasar estudiando de finanzas y procesos de la empresa para responder al proveedor. Claro. Sí. Entonces, conviertes esa innovación y ese paso de negocio en un único punto de presión, que es tu director de sistemas. Yeah. A un cuate que tienes que convertir en menos de 3 meses en especialista de finanzas y de producción. Pues esta visión del área de TI, de tecnologías de la información, como un área de soporte en la que tienes algún problema y abres un ticket y van y te solucionan, ha ido evolucionando. Y eso invita a que las empresas necesitan tener nuevas estructuras o ecosistemas diferentes que un poco solucionen eso que nos decía Jorge. Desde tu punto de vista, Dani, ¿cómo se organizan las empresas en toda esta organización, pues digamos que en esta designación de roles y responsabilidades para ser capaces de adoptar tecnologías con menos fricción? Sí, he visto que terminan especializándose más. O sea, antes era el de TI, hasta que logramos entender que el de TI se enfoca principalmente en hardware, redes, equipos de cómputo, etcétera. Y luego le pedimos al de TI que desarrollara códigos y él nos decía, espérame, porque creo que yo no sé hacer eso. Entonces, nosotros tuvimos que aprender a que le estábamos pidiendo peras al naranjo. Y entonces, cuando logramos entender eso, nosotros como empresa decimos, ok, creo que necesito otro perfil u otro rol. Correcto. Y entonces, si desde ahí ya cuando empezamos a desmenuzar todo lo que se necesita, nos damos cuenta que descubrimos como entre 4 o 5 roles diferentes para resolver mi problema, ¿no? Y entonces nuestra visión termina siendo un poquito más como en tubo, porque yo lo que necesito es que me resuelvas mi problema de contabilidad, por decir un ejemplo. Y el otro te dice, no, espérame, pues es que yo sé hacer front, es que yo sé hacer back, es que yo sé hacer database, y entonces sí hay un punto donde tenemos o aprendimos a identificar esas especializaciones para poder sí tener un ecosistema funcional. Un área de tecnología con expertices un poco más profundas en diversas áreas del negocio. Y me parece es importante visualizar cómo los dueños de los procesos pues no solo participan, sino incluso protagonizan estas implementaciones. Uh-huh. Es decir, si vas a hacer un cambio en el CRM, el gerente de ventas o el director comercial tiene que ser no solo partícipe, sino casi arquitecto de la solución. Correcto. En cómo se enfocan o cómo se integran normalmente estos equipos exitosos de implementación de tecnología. Creo que lo están mencionando ustedes bastante bien. Creo que inicia con un business owner, que en categorías de los procesos de implementación es como le llamamos, que es el responsable del proceso de negocio. Puede ser alguien que no sea tecnológico. Uh-huh. O sea, es válido que un financiero diga, no domino los CRMs, no domino los ERP, no domino un módulo de support de planning para el tema de finanzas. Pero
en concepto y en liderazgo del negocio, yo soy el director de finanzas. Entonces, aquí es que ese dueño de proceso es el dueño de la implementación. Y es donde se rompe el paradigma ya con los de TI. No haces que el de TI crezca o desarrolle habilidades de finanzas, sino hacemos, o lo correcto es que ese business owner o director de finanzas se haga dueño del proceso de cambio. Ha asistido y ha apoyado y soportado, ahora sí, por los diferentes actores. Un actuario, ¿no? Un chavo recién egresado del CETIS, actuario, y tienes al director de sistemas con más conocimiento de finanzas, pero no responsable. ¿Sale? O sea, al final de cuentas dices, en finanzas vamos a hacer conciliaciones de cheques con 5 monedas de 5 países distintos, porque la empresa estamos en todas partes. Ok, yo como director de finanzas valido que ese sistema sí está haciendo lo correcto. Claro. Y no ocurre como en el 70-60% de los casos de implementaciones de tecnologías, que en las reuniones el único responsable es el gerente de sistemas. Porque como es un software y es tecnológico y se guarda dentro de un servidor, todo el mundo asume que se trata de un proyecto de sistemas. De ellos, claro. Sí. Nosotros lo conocemos como Champions. Champions, correcto. Sí. Sí, así lo implementamos nosotros. Sí. He visto algunos estudios, por ahí vi un estudio de Deloitte que hablaba justo de estas brechas que tú decías, Jorge. Aquellas empresas que logran madurar tecnológicamente y pues aquellas empresas que por un concepto, por una mezcla sistémica de visión, organización, estructura, estrategia, no logran madurar tecnológicamente. Quisiera que nos compartieras alguna experiencia, tal vez alguna de mucho éxito en el que vieras como florecer esta visión impulsada por la tecnología. Sí. Y alguna otra en donde, y sobre todo intentando resaltar esos factores que desde tu punto de vista fueron impulsores o del éxito para la creación o... Bueno, hay 2 ejemplos regionales. El primero es una cadena de supermercados regional muy grande, muy tradicional, quienes ellos, desde que tuve oportunidad de colaborar como proveedor y proporcionando herramientas de tecnologías, había una especie como de paradigma por el tema de usar la nube. O sea, los servidores o el equipo de cómputo estando en sus edificios les hacía más sentido, ¿no? Un tema de protección. Se entiende también protección de información, control de pues, el acceso a esto, nada más yo lo puedo asegurar. Y sin embargo, el tener sistemas físicos limita mucho el tema del crecimiento, porque si tú expandes o requieres nuevas capacidades, tienes que mandarlos comprar, instalar, con tiempos muy largos, y la tecnología física se está encareciendo, ¿no? Además de que mantener un cuarto frío con las condiciones en un edificio en Tijuana, alguien dice por ahí, un líder de innovación de la región dice, yo no me dedico a las tecnologías de la información, yo lo que hago es papel. O sea, ¿sí me explico? O sea, al final de cuentas él entendió, dijo, ¿por qué le voy a invertir a una sala de cómputo con ingenieros, con un perfil, con una nómina? Yo no me dedico a eso. Claro, yo hago empaques, Sí, un empaque exacto, de cartón. Claro. Una visión así cruda, pero dijo, a mí, asegúrame el nivel de servicio, que voy a tener mi información disponible, bajo las reglas, obviamente, tecnológicas de seguridad, y estamos adentro. Esta empresa que les digo, había tardado muchos años en hacer esa madurez o ese tiempo que le llegara de conocimiento. Sin embargo, lo logra y empieza a desplegar mucho más rápido ahora sucursales, atención, disponibilidad de producto, empieza a poner inteligencia artificial para el tema del supply dentro de tiendas. Y toda esta elasticidad se le ha permitido que ellos se han planteado instalar tecnología sobre los puntos del negocio hacia donde se quieren dirigir. Han hecho las pruebas, han ido a los eventos, discuten con los proveedores, sacan lo mejor de cada uno de los proveedores para beneficio de la organización. Entonces están haciendo esa pirámide de tecnología que les da que les afianza mucho el negocio. Claro. Y otros casos
de empresas en donde han detectado las áreas de oportunidad, pérdidas del 5, es una manufacturera que se encuentra ya por el lado de Sonora, pérdidas del 5-6% anuales sobre ventas de $600 millones. Tú dices, vaya, esto te va a pegar en algún momento de ese nivel de pérdida de producto, por no tener buenos sistemas de calidad, un buen esquema de producción, procesos pues, soportados con tecnología. Sí. Eso que lo estés llevando por WhatsApp o haciendo notas, pues en realidad no te va a ayudar mucho a que lo lleves en una tablet y puedas saber pérdidas de productos en la misma línea, sin necesidad de que tengas que caminar 1 kilómetro hasta que el ingeniero llega a la computadora y hace registros. O sea, y tú te quedas con la sensación de esto pudiera ser diferente, pero pues hay un stopper, hay una situación ahí de que las direcciones no ven todavía ese futuro, no lo contemplan. Pues me parece que en ambas empresas, tanto el factor de éxito como de no éxito, lo terminaste conectando con la dirección. Correcto. Sí. Y eso me parece que abre una línea en la que el director como dueño o como mayor influyente de la visión termina siendo el que logra o no logra la implementación de una tecnología, ya que la tecnología debe de responder a una visión. Sí. Digo, no se trata de hacer comentarios sobre algo que a lo mejor seguramente la empresa está trabajando, pero hay casos en una empresa en Mexicali en donde la dirección dice, bueno, ya vimos que invirtiéndole $3 millones para comprar un ERP, soluciono mis problemas estructurales del negocio. Pues aquí está el dinero, háganlo. Pero en el momento de que hace esa orden, se separa la dirección del proceso. Dice, no, pues ahí instálenlo. Esta empresa nunca pudo lograr la instalación del sistema con todo lo que se gastaron de dinero. Y ves como ese divorcio de yo ya pagué, ahora sí que ejecútenlo, no da esa productividad, no genera ese cambio. Por esa enajenación de él mismo, ¿no? Sí, correcto. De su propio proceso. Sí. Oye, Dani, ahorita platicábamos sobre cómo se estructuran los equipos y parece como si cada vez para poder aportar valor en una empresa tenemos que tener un set de habilidades más integrales y tal vez menos de profundidad. Es decir, ahorita los escuchaba y parecía como si los ingenieros del tema tecnología tienen que pues ser capaces de entender las necesidades del negocio. Y por otro lado, los dueños de los procesos de negocio tienen que al menos tener un entendimiento general de cómo funciona la tecnología para poder empezar a ver estas posibilidades, estas herramientas y hacer estos clics, ¿no? Desde el punto de vista exclusivamente de talento, Dani, para aquellas personas que nos están escuchando y que se encargan del talento, para aquellos líderes que están buscando seleccionar esos perfiles, ¿cuáles son las habilidades que es necesario desarrollar, buscar en los talentos para pues, ser capaces de cerrar esta brecha tecnológica? Desde los dos focos, ¿no? Desde el champion que hablábamos, del business owner, sí habrá alguna habilidad blanda allí de planeación, de procesos, de entendimiento del negocio, pero sobre todo de comunicación. Esta planeación hacia futuro la tiene que transferir al desarrollador. Si él no lo tiene claro o hacia dónde va o qué quiere lograr con la tecnología, el desarrollador sufre mucho. Mucho, porque él empieza a agarrar las piezas del rompecabezas y ahora, hablando del desarrollador, él también tiene que desarrollar justamente la atención de la escucha y la comunicación, que yo sé que siempre me peleo con los ingenieros en esto y se enojan porque se los digo, no tienen tan desarrolladas los ingenieros esas habilidades blandas de sociabilidad y de entendimiento y de acercarme con el business owner y decirle,
no te entiendo. Sí. Si no le dices exactamente lo que él quiere escuchar en su formato. Su ingeniero, su formato ingeniero. Entonces... Sí. No, y aparte te utiliza como con este tono de no te entiendo porque no lo estás diciendo bien, ¿no? Sí, no sí, porque sí. simplemente no te entiendo. Por ser muy amable como Sí, lo estamos claro. diciendo. Entonces, suele ser muy técnico. Suele ser muy técnico el desarrollador, suele ser muy técnico en su lenguaje y es donde suele haber el principal problema de comunicación. Sin embargo, cuando desarrollamos estas habilidades blandas, sobre todo de análisis, de reflexión, de la misma planeación y de poder transmitirle a mi usuario o a mi cliente lo que necesito de ti, es donde desbloqueamos. Pero es donde muchas veces nos detenemos y alarga los tiempos de espera. Al ingeniero he visto que le hace mucho ruido el tema de que le cambies las solicitudes. Cuando hay una solicitud y dices, bueno, es que quiero llegar de la A a la Z, pero en el transcurso de ese camino a mi business owner se me ocurre una idea innovadora o algo por el estilo y llegas y se lo modificas, Ya es un problema. ya es un problema. Sí. Entonces, por eso es que el business owner debería, ¿no?, de tener esta capacidad de tener esa visión completa, panorámica, de qué es lo que quiera resolver. Yo creo que una de las responsabilidades que hay como organización es que esos perfiles muy útiles técnicamente, porque la empresa no va a subsistir si no hay quien lo resuelve. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Y que nos esfuerza a moldearnos en la comunicación para decirle exactamente cómo lo quiero, pero que me entiendas y no te enojes, ¿no? Y luego de regreso, ¿no? Cuando los técnicos o los gerentes técnicos empiezan a tomar actitudes de esto es lo que dice la metodología, eso es lo que dicen las mejores prácticas tecnológicas, por lo tanto la compañía debe de adoptar ese tipo de tecnología. Es cuando empieza una especie como de arrogancia tecnológica, ¿no? Sí. Que dice... Y esta lucha incluso. Es una lucha, sí, porque el director general dice, recibe esas solicitudes como diciendo, si no estamos haciéndolo de esa manera, lo estamos haciendo mal. Claro. Y nos estamos dejando de adaptar al negocio, porque ahora vámonos a la tendencia y a lo que dice la norma tecnológica de que tenemos que tener equipos iPads Pro de 14 pulgadas, no sé qué, para cada vendedor. Y tú dices acá, oye, no lo justifica todavía, ¿no? Mi negocio va para allá, pero todavía no, pero ya tengo un gerente de tecnología que él dice que sí tiene que ser de esa manera. Sí. Entonces, aquí hay que hacer una alineación de las expectativas y del conocimiento de cómo se va a trabajar en el negocio. Y tiene que ser un trabajo del director general por entender que esas situaciones van a seguir pasando y van a seguir pasando mientras no se eche la mano al director de sistemas para que se convierta en un lenguaje más de negocio, más de entendimiento del requerimiento. Sí, creo que ahí es donde está la habilidad blanda. Es correcto. El yo como ingeniero desarrollador tener la capacidad de Exacto. salirme de mis tecnicismos para entender los tuyos, pero Sí. tú también como business owner Sí. adaptarte al mío para Sí. que podamos comunicarnos, porque es Exacto. donde está la mayoría de los conflictos, por usar una palabra, ¿no? Sí. Hablando, por ejemplo, ahorita creo que cuando nos platicabas de tu experiencia, Jorge, hablaste de una cultura empresarial o de negocio de Tijuana, de Sí. una cultura empresarial o de negocio de Mexicali. Mexicali, Y sí. también algunos rasgos, digamos que de la empresa mexicana Ajá. versus la empresa americana. Sí. Desde tu punto de vista, ¿qué factores culturales o digamos así en el ADN de una empresa, si pudieras describir, digamos desde fuera, cómo son estas empresas que se vuelven súper pros en las soluciones tecnológicas? Yo creo que tenemos en la región bastantes buenos ejemplos locales, pero específicamente en la parte de manufactura, como Kenworth, como Fábrica de Papel San Francisco, como Fevisa en Mexicali. Unas son los vidrieros, que ya sabes, le hacen a todo a Coca-Cola. Los otros es el segundo competidor de market share del mercado en el papel higiénico, el papel personal. Y pues Kenworth, la armadora de tractocamiones, bueno, de camiones, trailers, que tienen 60 años en la región. ¿Qué hemos visto de habilidades de liderazgo industrial y empresarial que han tenido ellos? Creo que no han tenido miedo las direcciones generales.
Y estamos hablando de una empresa que es americana, que es la de Kenworth, con un director general mexicano, y las otras dos son 100% mexicanas. Pero no han tenido una especie como de temor al tema del cambio, de hacer la transformación. Creo que eso ha sido como clave. Segundo, el ciclo de innovación que siempre están cumpliendo ellos, que está cumpliendo el director de sistemas, su director de producción, su director de recursos humanos, su director de ventas. Cada uno de ellos ha entendido perfectamente que tienen el visto bueno de la dirección para hacer cambios, y si se equivocan, no pasa nada. Claro. ¿No? Sí. Es completamente normal porque estamos adoptando algo nuevo que no sabemos y posiblemente falle. Pero si le atinamos, brinda un nivel de confianza para que el siguiente proyecto se ejecute. Entonces estás viendo ciclos continuos de innovación por departamento o a nivel corporativo de esas empresas de transformación. ¿Sabes qué? Me trajiste a la memoria una de las experiencias primeras que tuve en implementación de ERPs. Sí. Para no decir empresas. Sí. Hicimos la planeación a 1 año. Y la dirección cada semana me cuestionaba sobre los avances. Sí. Entonces le entregábamos los avances pues en código o en sprints. Sí. Se cae el proyecto meramente por la perspectiva de que en 1 mes no se había avanzado nada. Y creo que es donde el director justamente al involucrarse logra entender, ¿no? Sí. El que en 1 mes no vea yo una super página funcionando no significa que no haya un avance. Así es. Y ese entendimiento sí termina siendo una responsabilidad, porque fue una inversión. Claro, ¿no? De Y dinero. es un recurso, pues digamos que no bien utilizado, ¿no? Claro. O no bien entendido, perdón. No bien Y entendido. entonces, y como no veo que desperdiciado. ya esté funcionando en 1 mes, entonces no sirve. Sí. Y se cancela el proyecto, ¿no? Sí, como en una casa que se tarden 3 semanas en no mover nada porque está la cimbra. Claro. Dices, oye, vine hace 3 semanas y veo la cimbra. Y regreso y sigue la cimbra. Sí, porque estamos en un punto en el que esas 3 semanas son necesarias de no mover nada. Se está secando el cemento. Sí. Claro. Y la perspectiva es no hicieron nada. Sí. Oigan, para ir, pues digamos que cerrando esta conversación, empezamos hablando de estandarización de procesos y en tu última intervención, Jorge, hablabas de sistemas repetitivos de innovación. Correcto. ¿Qué metodologías allá afuera? ¿Qué estándares hay? ¿De qué manera quienes nos escuchan pueden encontrar métodos para estandarizar estos procesos de innovación? Es decir, creo que hoy la conclusión principal que nos llevamos, o al menos la que yo me llevo es, sin visión no hay nada. Tienes que entender qué problema vas a solucionar. Por supuesto. Pero atrás de la visión está el método. Sí. Y tú nos decías, pues son empresas que en su método logran insertar el factor de innovación como un proceso, no tanto como un elemento cultural. Correcto. ¿Qué estándares hay allá afuera? ¿Dónde buscar esas metodologías? Bueno, definitivamente aprender metodologías como el Project Manager, como los Six Sigma, como todos los circuitos estos de metodologías que hay. Scrum, Agile, Design Thinking, ¿no? Todos son como herramientas, porque nadie puede decir que puede utilizar todas al mismo tiempo, pero a lo mejor para hacer el front-end o para diseñar el producto que va a salir al mercado físico, pues usa Design Thinking, ¿no? Cada uno tiene como que su razón de ser para utilizarse. Pero algo que hace la diferencia, porque la metodología por sí misma no va a ser la diferencia, va a ser la conciencia de la dirección, de saber que ocupa cambiar el paradigma y que las áreas interlocutoras que son las promotoras de los cambios, que puede venir de tecnologías, del área de gestión humana, de finanzas o de producción o el grupo de socios, tiene que haber un entendimiento de que tiene que haber un champion, un business owner, y que ese business owner tiene que estar soportado por la dirección con una vigilancia no calificativa, no de examen, sino de entendimiento, para saber qué tiene que mover y qué no tiene que mover.
Porque si no hay viabilidad en el tema digamos, de apadrinamiento o de que está haciendo la parte de validando el proyecto, si no existe eso, en realidad lo que tenemos en la empresa es gente solitaria teniendo miedo a fallar. Y la mejor manera de no fallar es, mejor no lo hago. ¿Sabes qué? Ya intentamos hacer que los vendedores traigan un iPad y como no hacen caso, le echaron la culpa al de sistemas. Ya es que ya ni le muevas, no hagas ningún cambio. Porque aquí, si algo te va a quedar mal, te van a echar la culpa a ti. Y eso es lo que mata el tema del emprendedurismo dentro de las organizaciones. La sensación de que no te van a acompañar en tu crecimiento y en tu gestión del proyecto, porque al final vas a quedar como el que lo intentó y no lo hizo bien. Digamos que a manera de cierre, Dani, primero te voy a hacer una pregunta y después esa pregunta vamos a agregarle un toque adicional para ti, Jorge. Bien. Desde tu punto de vista, ¿qué creencias o qué factores culturales de la empresa, como pues ahorita los miedos que comentaba Jorge, son frenos totalmente para el tema inteligencia, para el tema tecnología? Sí. Y después, en ese mismo sentido, Jorge, quisiera que nos respondieras la pregunta, pero enfocados en el tema inteligencia artificial. Es decir, el adoptar inteligencia artificial sí o sí hace que algunos roles se transformen, que algunos evolucionen y probablemente que algunas tareas desaparezcan. ¿Cómo hacer una cultura que no solo no le tenga miedo, sino que incluso celebre esa evolución? Vamos contigo, Dani. Creencias stoppers, ¿no? Creencias que uno, el costo de la infraestructura. Se cree que son muy costosos y que para iniciar el proyecto los necesito sí o sí. Es decir, ya necesito un servidor cuando a lo mejor ni siquiera he entendido el proceso. Entonces, a veces el tecnológico es, ya cómpramelo. ¿Cuánto cuesta? $10,000. Y se detiene el proceso. Segundo, creencias que pueden llegar a detener. Yo no sé más allá de mi proceso y entonces tú no estás disponible para atenderme. Y entonces, como no vas a estar disponible, pues ¿para qué le muevo? ¿Sí? Tercero, me estás distrayendo de mis responsabilidades originales y como me estás distrayendo de mis responsabilidades originales, me puedes castigar y mejor evito que me castigues. Entonces, en principio, el tratar de romper esos paradigmas o enseñarle a él que cuando nos proyecte los beneficios o de que no es tan costoso una vez implementado, esa parte hay que trabajarse para que sepa vender el proyecto incluso. Creo que por ahí va. Y bueno, para lo que estamos compartiendo acerca de la adopción de inteligencia artificial, a mí me gusta hacer una analogía como cuando en el campo que se trabajaba antes con animales y a fuerza bruta llegan los tractores, llegan máquinas impulsadas que soportan mucho más carga y puedes andar arriba en uno de ellos 7, 8 horas sin que tengas la misma fatiga. Socialmente y humanamente, ¿qué significó esto? Que tu trabajo lo terminabas en menos tiempo. Y lo que no vimos nosotros, al menos en las industrias agrícolas, como sucedió en México, en Estados Unidos, que son las que ubicamos y tenemos más a la mano, es que no hicieron más rápido la tarea con los mismos campos. Nos dijeron, fíjate, antes lo hacíamos en 15 horas, ahora lo terminamos en 3 y todos estamos descansando en una hamaca. Me parece a mí que además de la adopción de tecnologías de la inteligencia artificial, toda la empresa se tiene que replantear las metas que tienen actuales. ¿Qué es lo que va a hacer viable la inteligencia artificial? Los discursos ahora empresariales, los debates que hay entre industrias de inteligencia artificial es pérdida de empleo, miedo a la adopción, gente que dice, pues no jala tan bien la inteligencia artificial, así que mejor párala. Muchas discusiones a favor y en contra, ¿no? No digamos que todas son en contra, ni todas a favor. Pero en realidad no nos estamos planteando lo que ya hemos vivido. Y la historia te dice, si ya lograste con una herramienta que multiplicó o aceleró la transformación, como cuando llegaron las textiles a la revolución industrial, ¿no? Entonces, todas esas cosas que leímos en la secundaria. Y decía, seguramente alguien que hacía ropa
de forma manual, artesanal, y vio las máquinas trabajar, dijo, este es mi último día bordando pantalones. Claro, sí. Estamos en el mismo escenario. Entonces, y sin embargo, seguimos teniendo el mismo miedo como estuviéramos en el siglo XVII en Francia. Creo que lo que nos está dictando la inteligencia artificial es, si ya eres una empresa con cierta alcance de servicios, no perfecta, vuélvete perfecta. Okay. Y duplica los servicios. Si eres un gobierno que no logra resolver todos los problemas de los ciudadanos, pero ahora con la inteligencia artificial vas a poder captar y hacer análisis para invertir mejor dónde van los recursos públicos, ¿no? Duplicas tu entendimiento y tu capacidad para resolverlos. Mejor los problemas después vienen de presupuesto, pero al menos dices, ya tengo un análisis que antes no lograba comprender. Sí. Igual pasa pues con la aeronáutica. Ya haces que el avión llegue y vuele 12 horas. Ahora es un avión que vuele 18 horas. Que no haya manera de hacer una conexión entre Tijuana y Vietnam. Estoy hablando en ejemplo, ¿eh? Sí. Dices que nada más está construido para que lleguen a Ámsterdam y de ahí transbordes a Vietnam. No, ahora la inteligencia artificial tiene que revolucionarnos para que lleguemos a lugares donde no habíamos llegado, por departamento y por persona. Y cambiar esa forma de ver la inteligencia artificial va a hacer que la adopción sea mucho más rápida. Porque si hay un grupo de desarrolladores ahorita que adoptan una inteligencia artificial que cuesta 13 centavos de dólar utilizarla, porque ya están muy baratas, y reduce a la mitad del tiempo del desarrollo de un aplicativo para salir al público, la señal no tiene que ser termínala y después descansas. O termínala y a ver qué hago contigo porque te voy a tener que recortar. Si era un grupo de 10 desarrolladores, ahora van a ser 5. No, el planteamiento tiene que ser, ahora quiero que me hagas 4 aplicaciones. Claro. Y ahora quiero que hagas una que tenga inteligencia artificial para que el usuario personalice su experiencia de compra. En lugar de reducir y de adoptar para ahorrar dinero, salir más rápido al mercado, pero no hay mejora, tiene que ser ahora una manera de pensar donde las metas tenemos que subirlas, porque estamos montándonos sobre los tractores, sobre la electricidad en 1918 en Nueva York, estamos teniendo la revolución industrial en el siglo XVII, pero ahora la estamos viviendo de un sabor que se llama inteligencia artificial. Tenemos que plantearnos las metas más agresivas, más altas, replantearnos el propósito de los negocios, el alcance de los mercados, y más alguien me decía en un evento en Orlando el mes pasado, fuimos al evento de SAP, decía, en Estados Unidos dice, nos quejamos porque no hay nada que hacer, porque ya todo está inventado. Dice, pero ustedes en Latinoamérica tienen mucho que hacer. Pero cuando vas a Alemania, dices, nosotros estamos en pañales en Estados Unidos porque Alemania ya hay plantas autónomas, plantas de manufactura sin humanos. No, y si vas a China, yo creo que... ¿Sí me explico? Sí. O sea, el paradigma lo tenemos todos como que, ya es que ya no hay mucho que hacer. O sea, dicen, no, Latinoamérica tiene mucho que hacer. Estados Unidos tiene el doble, y Europa también, y sí, tiene una cadena de mejoras que tenemos que hacer. Claro. Quisiera agregar algo allí desde la parte del humano, porque todavía me ha tocado ver no sé si es un paradigma o es un pensamiento compartido de, ¿y a poco usas inteligencia artificial para ayudarte en tu trabajo? ¿Sabes? Como como si fuera trampa. Como, esa sensación. Y creo que hay que abonar, nosotros que tenemos tal vez la voz, ¿no? Para influenciar, al contrario, o sea, te hace más ágil y no hay ni vergüenza, ni pecado, ni nada en apoyarte de ese tipo de tecnología. Al final de cuentas va a contar quién lo logra. Tú no vas a decir, mira, es que esa empresa sacó más rápido el producto a la venta. Vamos a averiguar si lo hizo con inteligencia artificial. El mercado nos va a preguntar eso. Claro, sí, pues todo depende de cómo la empresa vaya aportando soluciones reales, ¿no? Exacto. A un problema. A un problema, sí. Oigan, pues digo, qué buena plática. Sí, bastante interesante. Me parece que el punto principal en donde parecía como si todas las preguntas se integraran es el tema visión. Ahorita Jorge en su reflexión de cierre nos decía, para que se te quite el miedo,
aumenta la visión para que Sí. en lugar de que la tecnología nos genere miedo, nos impulse a solucionar esos problemas que antes no teníamos cómo solucionar, pero hoy ya tenemos un tractor sobre el cual subirnos para... Necesitamos como plantearnos problemas más grandes para que tenga sentido el estarnos llenando de herramientas útiles. Tengo más herramientas en el garage, pero sigo haciendo la misma mesita para mi hija para que vaya al kinder. Ah, no, espérate. Ya puedo hacer un librero. Ya puedo hacer otra casa. Puedo hacer mesas para vender porque mi caja de herramientas ha crecido. Esa visibilidad que tengamos de usar las herramientas para que avance todo, incluyendo nuestro equipo de trabajo. Le vamos a brindar, creo que el temor de los gerentes, la sensación de los directores ahora es, voy con esto, pero no lo quiero hacer tan público porque voy a provocar temor. Y nos ha pasado con grupos de desarrolladores, ¿no? O sea, sí lo queremos probar nomás, pero nomás con 2 desarrolladores. Ya después que vemos que funciona, lo vamos a soltar a los demás, porque si lo soltamos, se van a espantar y van a pensar que nos vamos a recortar. Sí. La señal que mandamos, ¿no? Claro. En lugar de que sea algo de, oye, esto nos va a hacer la mitad de la chamba que hoy batallamos, pero los objetivos nos los vamos a replantear, hacerlos más retadores, Claro. ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, Dani. Gracias, Jorge, por, por esta plática. Nos llevamos esta lección. Las herramientas tendrán que estar hechas al molde de la visión. Correcto. Gracias por haber participado en esta conversación y esperamos que pues te sea de tanta utilidad como estoy seguro lo fue para nosotros tres. Por supuesto, muchas gracias. Gracias por la invitación. Mucho gusto. Encantado. Esperamos vernos pronto. Claro que sí. Gracias.